bienvenidos una vez más a su canal donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes como la del día de hoy, que hoy tocan lecturas de terror. Así que váyanse por algo de tomar, vayan por algún snack y algo así. Apaguen la luz, pongan unas velitas y vamos a comenzar. Dice así la primera historia. Esta se llama El Plantío. Mi nombre es Juan y pertenecía al ejército. Esto que te comparto me pasó hace años, pero lo tengo tan presente como si hubiera sido ayer. La mera verdad sí llegué a pasar muchas experiencias extrañas e inexplicables ahí, sobre todo porque la mayoría de las veces andábamos en lugares muy apartados en lo alto de la sierra. Pero de todas esas experiencias que viví, hay algunas que fueron más aterradoras que otras. Te compartiré una de las que más me han marcado en mi vida, porque a pesar de que me sucedió cuando recién había entrado a las Fuerzas Armadas, aún hay ocasiones en que me despierto aterrorizado por las madrugadas. Tengo pesadillas por esa horrible experiencia. En aquella ocasión la operación fue en la Sierra de Rosario, en Durango, relativamente cerca de Santo Niño, un pequeño poblado de la región. Fue una incursión limpia sin un solo disparo. El grupo delictivo escapó, al parecer algún halcón los alertó de nuestra llegada y les había dado tiempo de escapar para la parte de arriba de la montaña, así que se dispersaron entre la densa vegetación. Porque nosotros llegamos por el único camino de terracería que subía hasta el laboratorio. Era de drugs. Y el otro parecía un almacén, con algunos camastros. El capitán Reyes nos ordenó que nos instaláramos ahí para pasar la noche. Ay, qué miedo, ¿no? Para el resguardo de aquellos plantíos y que el otro día a primera hora se iniciara la destrucción de todo eso. Porque los queman, ¿no? En aquella ocasión la sargento García y yo estábamos haciendo guardia. Como te decía hace un rato, yo llevaba poco tiempo de haber ingresado, por lo que no conocía a casi nadie. Nos dirigimos en silencio al primer plantío para iniciar nuestro recorrido a las 0100 horas. El clima era caluroso pero agradable, y por fortuna tuvimos una luna llena muy grande que nos alumbraba bastante bien. Al pasar junto al capitán Reyes, que era de por esos rumbos, nos comentó que tuviéramos mucho cuidado, ya que por esa zona había mucho lobo, que le gustaba meterse entre los plantíos, pero que con un par de disparos al aire se dispersaría de inmediato. Nos cuadramos y agradecimos el dato. La sargento caminaba rápido y en cuestión de un cuarto de hora ya habíamos recorrido el borde del primer sembradío, que era bastante grande. La luz de la luna sobre el campo de amapolas le daba una tonalidad rojiza. La verdad sí se veía algo tétrico, pero lejos de eso parecía que iba a ser una noche tranquila y silenciosa. Prácticamente solo escuchamos el ruido que hacían nuestras botas al chocar sobre la tierra. Saqué mis cigarros y le ofrecí uno a la sargento. Ella solo movió la cabeza de manera negativa. Encendí mi cigarro y continuamos el recorrido en silencio. Pensé que tal vez no le había caído bien o algo así. Decidí quedarme callado el resto del camino. Aunque eso sí, la noté algo preocupada. En ese momento empezamos a ver cómo se iban moviendo las plantas de nuestro costado derecho, como si algo estuviera caminando entre ellas. A la par de nosotros, al detenernos, también se detuvo, pero se siguieron moviendo ligeramente las flores de encima. Inmediatamente amartillamos y apuntamos nuestras armas en esa dirección. Entonces pregunté tranquilamente: ¿quién vive? Pero no obtuvimos ninguna respuesta. Solo se escuchaba un leve sonido del viento y algunos grillos. Volví a preguntar al mismo tiempo que la sargento García me indicaba con una señal que avanzara al objetivo mientras ella cubría la espalda. Me metí muy despacio en el sembradío y aquellas plantas me llegaban un poco más arriba de la cintura. Me fui aproximando muy lentamente. Un par de metros del objetivo me detuve y volví a solicitar que se identificara, pero nada. De reojo vi a la sargento y seguí avanzando hasta que estuve a menos de medio metro de aquellas ramas, que seguían moviéndose. Con el cañón de mi rifle fui despejando el camino suavemente y sentía todos los músculos de mi cuerpo tensos. Entonces jalé la última rama que se interponía frente a mí. No había absolutamente nada. Revisé alrededor con mucho cuidado sin dejar de apuntar. Ahí no había nada. Entonces confié y bajé mi fusil. Un gran error. Así de espaldas le hice la señal de despejado a la sargento García. Me giré completamente hacia ella para quedar de frente. Me alcé de hombros. Ella también dejó de encañonar y bajó su arma. En ese momento los dos respiramos aliviados por ese breve momento de tensión.
cuando entonces sentí aquel jalón. Me jalaron los tobillos hacia atrás. Fue tan rápido que no me dio tiempo ni siquiera de meter las manos y me fui de boca sobre las plantas que detuvieron por un momento mi caída, hasta que azoté de panza sobre la tierra como un costal de papas. Al caer sentí como el golpazo me sacó el aire. No podía respirar. En mi desesperación traté de enderezarme, pero en ese instante sentí que aquello que me tenía sujeto de los tobillos me jalaba hacia adentro del sembradío. Aquellas garras parecían como cuchillos enterrados hasta mis huesos. Me jalaba tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar. Con una mano agarraba desesperadamente mi rifle y con la otra intentaba protegerme la cara de las ramas y las piedras del campo. Aún así sentía cómo se me desgarraba la piel de los brazos. Fueron segundos de confusión, no entendía qué carajos estaba pasando. Intenté patalear varias veces, pero aquellas garras me apretaron aún con más fuerza los tobillos. Quizás fueron unos 10 o 15 pasos, no sé bien. Cuando por fin logré girarme ligeramente sobre mi costado, apunté con mi rifle a aquella bestia que me estaba jalando a través del plantío. A pesar de que teníamos luna llena, solo pude ver un par de ojos rojos encendidos y lo que parecía un pelaje gris sobre el lomo de aquella bestia que bufaba sin parar. Sin más, le disparé varias veces. Escuché un aullido espantoso, casi humano, y sentí como aquella cosa me soltaba. Me giré por completo y seguí disparando asustado, pero frente a mí solo había plantas. En eso escuché la voz de la sargento llamándome. Intenté levantarme, pero el dolor en mis tobillos era impresionante, y volví a quedarme sentado. Fue entonces cuando vi con horror cómo el rostro de aquella bestia salió entre las ramas a un costado de mí. Abrió entonces su hocico para mostrarme sus colmillos e hizo una mueca grotesca. Levantó una de sus enormes garras, parecían cuchillos al resplandor de la luna, y yo estaba paralizado. Giré mi rifle por instinto y jalé el gatillo varias veces, pero mi arma ya no respondió. Bajé mi mano muy despacio hacia la cintura buscando la 9 milímetros. Sus ojos enrojecidos me miraban fijamente. Sabía que no tenía muchas oportunidades. Al querer sacar el arma de mi cintura, se atoró. Fue entonces que escuché varios disparos y aquella bestia cayó al piso a mi lado por un segundo. Era enorme, pero de inmediato se levantó y se metió entre aquel plantío hasta perderse. Me empecé a marear. Al principio creí que era por la impresión, pero entonces sentí que tenía húmedas las botas. Me enderecé con mucho esfuerzo para revisarme y me estaba desangrando. Fue entonces cuando escuché otros disparos y la voz de la sargento que me llamaba. Le grité y en cuestión de segundos ya estaba conmigo, y por la radio comenzó a pedir apoyo. Me ayudó a levantarme, pero el dolor era tan fuerte que solo alcancé a salir a la orilla del sembradío. Me tuve que sentar en la tierra otra vez y en ese momento llegaron mis compañeros. En el campamento, el médico me inyectó y me curó varias heridas. Ahí estuvo en todo momento la sargento García. Yo no paraba de agradecerle que me hubiera salvado la vida. En ese momento entró el capitán Reyes, habló con el médico aparte y después se acercó a nosotros. Me preguntó qué había pasado. Traté de ser lo más claro y preciso en mi descripción de aquella bestia. Me escuchó muy atento y cuando terminé de contarle me dijo que me iría unas semanas a casa para recuperarme. Se despidió de la sargento y de mí, pero antes de salir de la tienda médica nos pidió que no se lo contáramos a nadie. Y ahí acaba. Chan, chan, chan. ¿Qué creen que haya sido? Pues es que está raro porque pues dice que que literal le agarraron los pies. Eso no lo puede hacer un animal porque no tiene manos. Vamos con la historia que sigue. El niño. Nuestra familia nunca fue muy religiosa que digamos. La verdad, no íbamos a misa cada domingo ni nada por el estilo. Y esa fecha del Día de Muertos, si acaso poníamos una ofrenda muy pequeña en la sala de la casa por mera tradición. Algunas veladoras, algo de papel picado, pan de muerto y ya. Hasta ese entonces habíamos tenido la fortuna de no haber perdido a algún familiar o amigo cercano, y así fue por muchos años. Pero todo esto cambió de repente cuando falleció mi abuelito Rafael, el papá de mi mamá. Fue una pérdida muy fuerte para la familia y un día que quisiéramos olvidar para siempre. Porque ese mismo día que murió en el hospital a causa de un infarto, nos enteramos ahí mismo en la sala de espera que tenía otra esposa y tenía otros hijos, porque también llegaron a verlo. Fue algo que nos impactó mucho al momento. Extrañamente, mi abuelita no dijo nada. Nos dio la impresión de que ya sabía, pero a quien más le afectó fue a mi mamá y a mis tías. Pero creo que más a mi mamá. Ella era la hija mayor, mi abuelito era su adoración y se desvivía por él, pero ahí no paró el asunto. Estábamos tratando de asimilar su pérdida y que nos había engañado por tanto tiempo. Cuando la otra familia le solicitó al hospital el cuerpo de mi abuelito para llevárselo y velarlo, fue algo muy feo, porque aunque yo era muy pequeña,
Tenía unos 8 o 9, no recuerdo muy bien. Pero recuerdo bien cómo veía sufrir y llorar mucho a mi mamá. Y a pesar de que al final no procedió su petición y se logró velarlo en casa de mi abuelita y enterrarlo junto a sus papás en su pueblo, el proceso legal continuó, ahora por la herencia de unos terrenos que tenía mi abuelito aquí en el pueblo, y por eso solo hizo crecer la tristeza y el enojo y el rencor que guardaron mis tías y mi mamá. Eso nos alejó mucho de irlo a visitar al panteón por mucho tiempo. Pasaron muchos años antes de que mi abuelita le hablara por teléfono a mi mamá, pidiéndole de favor que la llevara a ver a mi abuelito al Camposanto para el día 1 de noviembre, o sea, el Día de Muertos. Pero mi mamá aún se sentía muy resentida con él y buscó muchas excusas para no ir. Tiempo después me lo contó. Sintió mucha culpa y aceptó en llevarla, porque ninguna de mis tías quiso. No querían saber nada de él, pero mi mamá le dijo que solo podría acompañarla el viernes 31, porque el 1 de noviembre ya tenía un compromiso con mi papá. Apenas colgó y me pidió de favor que la acompañara. Yo lo dudé un momento, tenía una fiesta ese fin de semana con unos amigos de la preparatoria, pero al ver su rostro angustiado sabía que necesitaba que alguien la apoyara con todo esto. Entonces le dije que que no tendría problema en acompañarla. Ese día llegamos a mediodía a la casa de mi abuelita. No recuerdo si te había comentado que es originaria de Yecapixtla, Morelos. Uno de mis hermanos nos hizo el favor de llevarnos en su carro. Pasamos por ella y nos fuimos para el panteón. Fue un viaje relativamente corto, pero también muy silencioso. Cada quien iba sumida en sus propios pensamientos. Yo, a pesar de todo lo que había pasado con esta situación de la otra familia, tenía muy bonitos recuerdos con él de mi infancia y no le guardaba ningún resentimiento. Finalmente llegamos al camposanto del pueblo. Mi hermano nos dejó en la entrada y nos dijo que buscaría un lugar para esperarnos. Nosotras entramos al panteón. Tengo que serte muy sincera porque desde que puse un pie adentro sentí muchísimo calor y también tuve esa sensación de pesadez sobre la espalda, como si trajeras un bulto encima de los hombros. Seguimos a mi abuelita, quien a pesar de su bastón caminaba bastante rápido entre las tumbas y los árboles. Apenas podíamos seguirle el paso. Lo que sí me extrañó es que solo vi a muy pocas personas arreglando sus tumbas de sus difuntos. Pensaba que para estos días estaría abarrotado, pero recordé que alguna vez mi abuelita nos dijo que el 31 de octubre es la llegada de los niños y la de los adultos hasta el 1. Pero como te decía al inicio, la verdad no sabía mucho de esto. Seguimos caminando hasta el fondo del campamento en donde estaba la parentela, o sea, la tumba del abuelito, hasta que por fin se detuvo frente a una tumba muy descuidada, la hierba crecida y muchos manojos de flores secas encima, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que alguien visitara su nicho. Ay, ni la otra familia ahí reclamando la herencia, pero ni lo iban a ver. Mi abuelita se arrodilló, sacó un rosario y empezó a rezar un Padre Nuestro. Mi mamá y yo nos quedamos de pie en silencio. Así estuvimos un buen rato. Una vez que terminó, me pidió de favor que fuera con el encargado del panteón para que me regalara una cubeta con agua y me prestara una pala para quitar toda la hierba fea. Mi mamá le ayudó a levantarse y empezaron a sacudir el polvo de la lápida. Yo empecé a caminar de regreso a la salida donde estaba el cuarto del encargado. Aún tenía la sensación de pesadez en la espalda. Entonces tuve la impresión de que alguien me estaba mirando. Volteé discretamente a mi costado y no había nada, pero aquella sensación me empezó a inquietar mucho, así que me detuve y revisé hacia todos los lados, pero nada. Llegué hasta donde estaba el cuarto del encargado y le toqué la puerta. En ese momento sentí como si alguien me respirara en la nuca. Solo sentí cómo se me erizó el cabello y me volteé muy despacio. Fue entonces que lo vi a unos metros frente a mí. Estaba escondido detrás de unas lápidas. Era un niño de como 8 años, tenía el rostro muy pálido y ojeroso. Me miraba fijamente, vestía un traje blanco. Lo que más me llamó la atención es que estaba impecable. Parecía que ni parpadeaba, su mirada era muy penetrante y eso me hizo sentir algo inquieta. Sin embargo, había algo en él que me era bastante familiar. Su rostro, sus ojos y su cabello. Traté de recordar de dónde lo había visto, pero por más que intentaba no podía. Hasta que de pronto se me vino a la mente una fotografía que había encontrado en la cartera de mi abuelito mientras jugaba con ella cuando era niña. Era el mismo niño, pero eso era imposible porque eso sucedió hace más de 10 años. Lo siguiente que pasó no sé cómo explicarlo. Pareciera que ese niño estuviera escuchando mis pensamientos. En ese mismo instante se le formó una sonrisa burlona. Me empecé a marear y se me nubló la vista. Sentí que mi cuerpo se desguanzaba. En verdad pensé que me iba a desmayar ahí. En ese momento escuché que detrás de mí abrían una puerta, seguida de un buenas tardes.
Salté del susto, me giré tan rápido que estuve a punto de caerme hacia atrás. Era el encargado del panteón. Alcanzó a sostenerme por el hombro. Se me quedó mirando un poco asustado y me preguntó que si estaba bien. Apresurada le dije que me había mareado por el calor. Respiré hondo y un poco más repuesta le pedí la cubeta y la pala. Todavía se esperó un momento más, después dio media vuelta y se metió al cuarto por las cosas. Después me giré muy lentamente buscando al niño entre las lápidas donde lo había visto, pero ya no estaba. Mi corazón seguía latiendo muy rápido y a pesar de que sabía que era absurdo que fuera el mismo niño de la foto, una parte de mí me decía que eso podía ser posible, porque durante la penosa situación legal por la herencia de mi abuelito nos enteramos que su primogénito que tuvo con su otra esposa había muerto siendo apenas un niño, una pérdida de la cual nunca pudo recuperarse, según nos contó el abogado que llevaba nuestro caso. En ese momento salió el vigilante con la cubeta y la pala, le di las gracias y regresé hacia donde estaba mi abuelita y mi mamá. Ya estaba oscureciendo y empezaba a correr el viento raro y frío. Volví a sentir que alguien me estaba mirando, pero ya no quise voltear ni quise detenerme. Sabía muy bien que era ese niño, que precisamente había escogido ese día en que podía regresar para visitar a su papá, mi abuelito. O sea, vendría siendo su tío. Muy bien. Vamos con otra historia. Déjenme, le doy un traguito a mi agüita, que tiene de nombre Las Pasajeras. Esto te lo platico porque sé que no me vas a tirar de loco, ni tampoco creerás que lo estoy inventando. Llevo toda mi vida como chofer de microbús de la Ruta 14, pues la verdad nunca me habían espantado, y eso que casi siempre me toca el turno nocturno de las 4 a las 12 de la noche. Pero si hay pasaje, pues a veces uno se alarga hasta la 1 de la mañana o 2 de la mañana. Te acostumbras a que se suba gente trasnochada, borracha o de plano muy rara, pero hasta ese día nunca me había pasado nada. Ay, qué miedo. Ya tenía tiempo que se rumoreaba entre los compañeros de la ruta que en la avenida Miguel Hidalgo, la que está junto al hotel y la que desemboca al Panteón Santa Cruz, Mayehualco, se subía después de la medianoche una señora muy atractiva, que te preguntaba si pasabas por la vocacional 7. Eso es en la Ciudad de México, ¿eh? Y que además te pedía amablemente que le avisaras cuando estuvieras por ahí. Según cuentan los compañeros que habían pasado por esa experiencia, siempre trataba de sentarse en los asientos detrás del chofer o el asiento más cerca como para que la vieras todo el camino, pero que al llegar al lugar por el que te había preguntado, volteabas para avisarle y la señorita ya había desaparecido. Los compañeros nos contaron que sientes cómo se te eriza el cabello, empiezas a sentir muchos escalofríos y algunos otros dicen que les empezó a fallar el motor hasta que de plano ya no avanzaba la unidad. Pero la verdad, uno los toma de a puros cuentos, aunque se dice que sí es verdad que la señorita al parecer murió asesinada en las puertas del hotel que está al lado de la avenida Miguel Hidalgo. Otros dicen que murió en la calle del Panteón. El chiste es que, según dicen, la señorita al parecer aún no se ha dado cuenta de que ya falleció y que por eso sigue vagando su alma en ese tramo de la ruta. Pero como te decía, la verdad es que todos esos años nunca me había pasado algo parecido hasta una ocasión. En ese tiempo me tocaba el turno nocturno, de Metro Constitución a Metro Santa Marta. Ese viernes empecé a trabajar algo tarde, como a las 5:30 o 6, porque me andaba fallando el motor del microbús. Ay, señora, entonces no trabajes con el micro así. Con trabajos lo echamos a andar mi chalán, el Fer y yo. La idea era pararle a las 12 en punto, y si había muy poco pasaje, pues en la última vuelta solo llegaría hasta Marta Catitla. O sea, ellos dijeron, si hay poquito pasaje, llegamos hasta Marta y ahí quedamos. Pero no fue así. Y de ahí a su casa, que le quedaba cerca. Pero sí hubo mucha gente de ida y de regreso, y ya empezó a bajar el pasaje como a la 1. Entonces decidí darme una última vuelta. Lo bueno es que había mandado a mi chalán a su casa desde las 12. Yo salí de Metro Constitución con 4 pasajeros, se sentaron hasta el fondo, al parecer era una familia y todo iba bien, hasta que a la altura de la avenida San Miguel, la que te comentaba hace rato, vi que a lo lejos me hicieron la parada. Eran 2 señoritas muy guapas. Yo dudé en detenerme porque ya me la sabía. Las chicas te hacen la parada y en cuanto te detienes te sale la rata para agandallarse. Eché una mirada alrededor, o sea, como que él dijo, plan con maña, puede que me asalten, ¿no? Eso es más o menos lo que dice. Eché una miradita alrededor, pero no vi nada raro. Aún así se me hizo sospechoso y mejor decidí seguirme de largo. Pero así como me iba acercando a ellas, de la nada el motor se apagó. La unidad siguió avanzando unos metros más y la puerta quedó justamente al lado de ellas, como si yo les hubiera hecho la parada. A esa hora siempre la traigo cerrada por seguridad, la puerta. Se acercaron y tocaron el vidrio. Me preguntaron si llegaba a Metro Santa Marta.
En verdad eran muy atractivas, pero yo andaba a las vivas por si me salía alguien al paso. Eché un vistazo nuevamente, pero las calles estaban completamente desiertas. Eso me dio un poco de confianza, así que les abrí la puerta. Les dije que sí, que llegaba hasta el metro. Apenas subieron, cerré la puerta, giré la llave y el micro arrancó como si nada. Respiré aliviado, porque si no, hubiera tenido que bajar a revisarlo. Y la verdad, también les abrí porque aquellas señoritas no me preguntaron por la vocacional 7, como el fantasma de la ruta. Se acomodaron en el asiento de atrás de mí, arranqué y pues las podía ver a través del espejo retrovisor. Eran muy guapas, las dos eran morenas, altas, de cabello largo y negro hasta la cintura, venían vestidas de negro de pies a cabeza, con unos vestidos muy ajustados. Te podía decir que también se parecían muchísimo entre ellas. Eran como gemelas, pero una tenía una cicatriz en la mejilla. Yo me quedé embobado viéndolas hasta que una de ellas, la de la cicatriz, se dio cuenta y me miró fijamente a través del reflejo. Era una mirada muy penetrante. Sentí un leve escalofrío y mejor dirigí mi atención hacia el camino. En ese momento sonó el timbre de la puerta de atrás. Volví a mirar por el retrovisor y era la familia de los 4 integrantes. Se bajaron en la calle 17 de Santa Cruz, Mellehualco. Arranqué de nuevo y no sé por qué, pero en ese momento empecé a sentir mucho frío. En un semáforo aproveché para ponerme la chamarra que traía en el respaldo del conductor. Evité voltearme completamente para no ver a las señoritas que ya me daban mala espina. Pero aún con la chamarra puesta seguía tiritando. Entonces toda la micro empezó a oler como a comida podrida. Se me revolvió el estómago y sentí ganas de volver el estómago. Abrí la ventanilla de mi lado para que entrara un poco de aire y como no queriendo les eché otra mirada de reojo por el retrovisor. Una de ellas, la que traía la cicatriz en la mejilla, me miraba fijamente con sus ojos cafés, que eran también muy atrayentes. Llegó un momento en el que no pude dejar de verla y entonces se le formó una sonrisa muy macabra en la cara, como si se estuviera burlando de mí. Solo sentí cómo se me enchinó toda la piel y traté de mirar solo hacia el frente, pero fue cuando escuché a una de ellas que me preguntaba con una voz muy suave: Oye, ¿tú crees en fantasmas? Por un momento me quedé todo sacado de onda, pero pensé que solo querían hacerme una broma pesada. Así que le contesté que solo le tenía miedo a los vivos. Que eso sí te roban. Yo creo que les pareció muy graciosa mi respuesta porque se empezaban a reír. Al escucharlas, respiré aliviado y yo también me empecé a reír, pero ellas empezaron a carcajearse cada vez más fuerte, y de una forma tan macabra que hasta me dio miedo, cuando de pronto sin más se quedaron callados, todo se quedó en silencio. En ese momento entré a la curva del puente de la Concordia. Su silencio repentino me sacó de onda y eché un vistazo por el retrovisor. No podía ser, ya no había nadie en los asientos detrás de mí. Volteé en varias ocasiones y el microbús estaba completamente vacío. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. En ese momento me jaló la curva, agarré lo más fuerte que pude el volante para controlar la unidad, pero en ese instante se me aparecieron las caras de las señoritas, una a cada lado, gritándome al oído. Sus rostros estaban deformados y cadavéricos, sin ojos, solo los huecos negros de su cara. Yo solté el volante, aterrado, para cubrirme la cara con las manos y sentí como el microbús se iba de lado, se volteaba. Traté de agarrarme de algo, pero ya no pude. Me fui sobre mi costado derecho hasta chocar contra la puerta. El golpe me sacó todo el aire y sentí como se me clavaron algunos pedazos de vidrio en mi brazo. Por un segundo escuché cómo chirrió el metal sobre el asfalto. Yo creo que perdí el conocimiento por unos segundos porque no recuerdo más. Cuando abrí los ojos sentí un dolor muy fuerte en mi pecho. Mi camisa estaba empapada de sangre y todo me daba vueltas. Fue entonces que volví a ver a aquellas señoritas a través del parabrisas estrellado. Las vi de espaldas, iban caminando sobre la carretera. Lo último que recuerdo es que volví a escuchar aquella risa macabra que retumbaba en mi cabeza. Después escuché como un tipo de explosión. Cuando desperté de nuevo estaba en una camilla. Me llevaban a una ambulancia y me costaba mucho trabajo respirar. Antes de subirme, un policía se detuvo, se acercó y mientras señalaba hacia el microbús me preguntó si había alguien más. Me enderecé con mucho trabajo la cabeza y vi mi microbús a media calle, volteado y quemándose. Con mucho esfuerzo le dije que había 2 jóvenes, pero ya después no pude más. Dejé caer mi cabeza y me desmayé. Estuve varios meses en reposo por las fracturas en mis costillas. Tuve algunas quemaduras de primer grado en las piernas. Mi unidad fue pérdida total y, por supuesto, nunca encontraron a las señoritas que llevaba de pasaje. Regresé a la ruta después de más de medio año y todo volvió aparentemente a la normalidad, aunque ahora procuro nunca trabajar los fines de semana después de medianoche. ¡Qué fuerte! Este estuvo bastante interesante, oigan. Miren, aquí está mi Figago. Que ya viene a que le dé tantito cariño y tantito amor.
¿Les leemos una historia de terror, mi amor? Sí, mi corazón. Pero qué interesantes historias. Me gustaron las historias. Espero que les hayan gustado a ustedes. Ya saben que una vez al mes traemos estas historias de terror. Déjenme en los comentarios si quieren que traigamos más seguido historias de terror. Podremos hacerlas un par de veces al mes. Recuerden pasar a ver el demás contenido. Aquí estarán apareciendo mis redes sociales. Y pues nada, me despido sin antes desearles que tengan un bonito día, tarde o noche. Adiós.